Bueno, pues la verdad es que me gustaría expresarlo con lo que ha dicho Sergio del Molino en este libro sobre la España vacía. Sergio del Molino pasó su niñez siendo aragonés y castellano parlante en un pueblo de la Comunidad Valenciana. Y dice, aunque yo era niño, recuerdo los días en que empezó a emitir Canal Nou, la cadena de televisión autonómica. Parte de sus contenidos se emitieron desde el principio en valenciano, entre ellos los informativos. Todas las noticias se daban en la lengua vernácula. Recuerdo cómo los abuelos de mis amigos contemplaban maravillados al señor del telediario leer las noticias en su lengua. Estaba hablando de política, de presupuesto, de terremotos en países extranjeros, de la bolsa de valores en valenciano. Quizás en las grandes ciudades no se entendió igual o su efecto se perdió en diatribas políticas, pero había que estar en un pueblo rodeado de naranjales y ver la cara de los viejos de blusón negro mientras seguían las noticias en esa tele del bar que siempre les había hablado en castellano para entender la intensidad del gesto. Creo que por el patrimonio de la lengua valenciana debería existir Canal No.